Bueno, muy buenas noches. Bienvenida a las personas que se van conectando en este momento. Hoy los acompaña Camilo y Melisa para una conferencia que, como lo decíamos ayer, va a terminar de darnos como un impulso para ese trabajo psicológico y entender esos tres traidores que están dentro de nosotros mismos, que si no aprendemos a observarlos directamente, nos van a obstaculizar todo nuestro trabajo desde la observación, desde el nacimiento espiritual, desde el propio nacimiento de nuestra fuerza interior que se conoce como el Cristo. Así es, este es el aspecto psicológico de la traición que está en todo nuestro ego y debemos verlo no solamente como algo simbólico, que bueno, lo vamos a tratar, sino y tampoco externamente, sino como todo un proceso que vamos a enfrentar interiormente. Es el yo de la traición, la conferencia número 44 de esta serie de pistas y herramientas prácticas llamadas Fase A. Entonces vamos a empezar acá diciendo que para hablar de traición, siempre generalmente se relaciona con un pacto o con un compromiso que pues se va a traicionar o se va a romper. Es así como cuando se rompe un pacto, un compromiso, pues hay traición. Estudiaremos esto como base para estudiar la traición, de que tiene que violarse primero un pacto, un compromiso que se tenga. Veamos entonces cómo es que se ha movido esto o se mueve generalmente. Acá en el plano físico, nosotros decimos o conocemos la traición cuando una persona le dice a la otra que la va a amar toda la vida o que no la va a engañar y demás, y ya pasa un tiempito, como destaca el ejemplo, pasan 15 días y ya está aburrido, ya quiere cambiar de pareja, ¿sí? Ahí en ese momento ya le incumplió. Se está diciendo que se va a amar toda la vida, como las canciones, pero al fin y al cabo ya se aburre o ya no se le va un poquito el amor, ya está incumpliendo. Indudablemente hay traición también cuando se adultera o se falsifica algo. Hay traición porque se rompió algo, algo que estaba generando esa veracidad. Entonces también veamos cómo hay traición cuando se rompe un vínculo, cuando se rompe un lazo, una promesa, etcétera, un contrato, cualquier cuestión de estas. Esas son las diferentes formas de traición. Cuando nosotros llegamos a esta manifestación, bueno, aquí vamos a decirlo de dos formas. Nosotros venimos aquí a hacer una obra de amor y sabiduría. Si nosotros venimos aquí con un propósito de vida. Ese propósito es el desarrollar esa obra para la conciencia. Listo. Entonces, pero digamos que como hay cierta ignorancia y como hay un libre albedrío y demás, bueno, hay ciertas cositas que no nos van a, digamos, a cobrar así como traición. Mientras tanto, cuando nosotros ya a la luz de un conocimiento objetivo como lo es esto, llegamos interiormente, nace un anhelo de empezar a hacer nuestra propia obra. Entonces es cuando interiormente nos comprometemos a trabajar, cueste lo que cueste. Ahí hay que enfrentarnos con tres enemigos de esa parte de la conciencia que denominamos el Cristo, que todos llevamos dentro y que forman lo que llamaremos el yo de la traición. Entonces vamos a mirar cuáles son esos tres traidores, ¿no? Veámoslos. En el trabajo interior, cuando la persona está muy consciente en el sentido de que todo el tiempo se está observando físicamente y demás, entonces interiormente también se mueve esa conciencia, va a vivenciar la persona todo ese drama en forma directa, todo el drama de la derrota de la traición, bueno, y todo el proceso de la traición en forma directa, lo va a estar viendo. Veamos entonces que interiormente el Cristo íntimo ha de eliminar todos los elementos indeseables que nosotros cargamos en el interior. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estos múltiples agregados en nuestras profundidades psicológicas todo el tiempo están queriendo crucificar a ese Señor interior, a ese hijo, a esa fuerza del hijo, a ese Cristo interior profundo que está ahí. ¿Para qué? Para desarrollar esa obra. ¿Qué podemos decir? Todos los defectos son esos múltiples agregados que quieren traicionar a esa parte de la conciencia. Todos los defectos entonces están en contra de ese desarrollo y desenvolvimiento de la conciencia. Incuestionablemente vamos a mirar cómo es que se mueven esos tres aspectos de la traición. Cuando nosotros vamos a reflexionar en esa sabiduría profunda, en el hondo significado de las cosas, vamos a ver tres grandes traidores, ¿no? Está un traidor que es el demonio del deseo. Este traidor está en esta sabiduría universal como, y está, bueno, estaba como parte de la historia también como Judas, ¿sí? Está el demonio de la mente, que es el siguiente traidor, ¿sí? Y
está simbolizado y bueno, lo personificó Pilatos. También está el demonio de la mala voluntad, que está simbolizado y bueno, lo representó también en todo ese proceso del drama cósmico Caifás. ¿Por qué demonio? Vamos a mirar que cuando se está generando una fuerza egoica, una fuerza que va en contra de la conciencia, entonces vamos a denominarlo que son fuerzas demoníacas. Está refiriéndose al ego. Por eso es que también en el otro sentido se genera como una fuerza de la conciencia angelical o de ese tipo. Estos tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás, dentro de nuestro interior crucifican al Señor de perfecciones, ¿sí? Se trata de tres tipos específicos que llevamos dentro y que están participando de un drama de la conciencia y que participaron también exteriormente de un drama que fue traído para que la humanidad se diera cuenta de cómo es ese proceso de enfrentar a la traición, ¿no? Y de derrotarla. Veamos entonces, este citado drama se ha vivido siempre en las profundidades de la conciencia superlativa del ser. Quiere decir que siempre en todos los procesos del desarrollo de la obra del ser, de la autorrealización, siempre se ha vivido en esa parte de la conciencia, que es la fuerza del Hijo, ha vivido esos dramas. No es entonces el drama cósmico propiedad exclusiva de este gran maestro de maestros llamado Jesús, como bueno, algunas personas por ignorancia piensan que no, que es que él fue el único elegido, él fue el único que fue y que desarrolló esas cosas, él fue el único que vino a salvar. Bueno, él generó un gran proceso, pero veamos que siempre está metido en medio de todo el proceso de la obra de la autorrealización. Los iniciados de todas las edades, los maestros de todos los siglos han tenido que vivir ese drama dentro de sí mismos y en cada punto de su proceso de autorrealización. Bueno, claro que es importante también rescatar ese sacrificio que tuvo el gran Maestro Jesús, el gran Kabir. Él fue el que tuvo ese valor de venir a representar públicamente. Una cosa es vivirlo, como todos los iniciados de las diferentes épocas, civilizaciones, culturas. Él vino a mostrar abiertamente, públicamente, para abrir el sentido de la iniciación de todas las personas, de todos los seres humanos, y que pudiéramos entender que no hay diferencia de color, sexo, posición social, raza, nada de eso. Lo importante es poder ver que el objetivo de nosotros aquí es venir a autorrealizarnos. Entonces es maravilloso ver cómo alguien por amor viene a enseñar públicamente algo para todos los pueblos de la tierra que desastrosamente se transformó, se modificó, quedó, digamos, se le quitaron las cosas más importantes y todo se volvió una religión que prostituye, es decir, que cobra los sacramentos, que obliga a las personas a creer en ciertas cosas. En fin, ese es como lo, digamos, lo triste de todo esto. El Cristo íntimo, no siendo un lujurioso, tiene que eliminar de la propia psiquis, de nosotros mismos, esa fuerza, tiene que acabar con esos equivocados defectos de la lujuria. Los veíamos ayer en la conferencia, que son muchos detalles que alimentan esta gran familia y que los hace cada vez más fuertes. Asimismo con la ira, no siendo iracundo, tiene que ir a esas infradimensiones a rescatar todos esos átomos que están ahí metidos, es decir, que tiene que templar cada uno de los átomos y rescatarlos porque él es unidad múltiple perfecta. Entonces, como unidad múltiple perfecta, para convertirnos nosotros en ese proceso de la autorrealización, no puede quedar ni un solo átomo metido en algún defecto, sino hay que ir a rescatarlos a todos. Asimismo, esta fuerza del Cristo, no teniendo envidia, sino siendo filantropía, debe ir a rescatar todas esas formas equivocadas de ser de nosotros, de la envidia, así lo mismo con la codicia. Es decir, que él, siendo humildad perfecta, esa modestia infinita que a nosotros nos falta tanto, sencillez, debe eliminar de sí mismo todos esos asqueantes elementos del orgullo, de la vanidad, del engreimiento, de nuestra autoconsideración, todas esas formas en las que nosotros, digamos que nuestro orgullo nos hace actuar de una forma un poco estúpida. Discúlpenme la expresión. El Cristo íntimo es la palabra, lo veíamos en las conferencias anteriores, es el logo creador, es quien da vida, quien sostiene el universo en cualquier creación.
nosotros también como seres humanos tenemos que desarrollar esa fuerza, o si no nuestra semilla pues realmente no va a surgir el efecto que debe ser, convertirnos en hombres solares, poder llegar a ese proceso de la autorrealización. Entonces él siempre va a estar viviendo en constante actividad desde el momento en que nosotros empezamos a comprender defectos, a observarnos en nuestro mundo interior, él por sí mismo va a ir mirando cómo elimina, cómo desintegra esos elementos de la pereza, de la inercia, del estancamiento. El Señor de perfección acostumbraba a ayunos, templado, jamás amigo de todas esas borracheras, banquetes, excesos, digámoslos así. Tiene que acabar también con esos procesos de la gula. Entonces aquí es muy importante aclarar que es imposible que nosotros desintegremos todo el defecto, todos esos 7 pecados capitales sin hacer un trabajo donde él nace. Por eso se dice que él nace de los esfuerzos, de máximos esfuerzos y de un muy buen trabajo psicológico de cada uno de nosotros. En el proceso en que nosotros iniciamos a conocernos a sí mismos, vamos a comprender detalles, a eliminar, a reflexionar, a entrar en meditación lo más que podamos, pero cuando ya hayamos hecho esa creación de esos vehículos, entremos en un proceso que se conoce como la segunda montaña, donde nace él nace para acabar con todos esos elementos y ahí es donde podremos decir que ya en nosotros no queda ni una sola sombra de ese error o de ese ego que nos caracteriza a nosotros. Así es, entonces quiere decir que él nace más o menos cuando se ha liberado un 84-85% de cuánto, del 97 que teníamos atrapado, pero todavía queda un porcentaje y eso es lo que él viene a terminar de eliminar. Ese es como ese expulgue que hay que hacer, que tiene que acabar con todos esos elementos que están en esos 7 pecados capitales. Entonces es una extraña simbiosis entre el Cristo Jesús y el Cristo hombre. Es una rara mezcla entre lo divino y lo humano, entre lo perfecto y lo imperfecto. Pero aquí nosotros vamos a ver que como seres humanos tenemos grandes capacidades de desarrollar esa maravillosa fuerza del amor del Cristo dentro de nosotros mismos, ya que es una fuerza, no es como muchas personas dicen, ah, no, entonces Cristo viene externamente y va a venir y nos va a ayudar. No, es una fuerza que va a surgir de nuestro trabajo interior. Lo más interesante de todo esto es que el Cristo secreto, ese Cristo interno, es siempre un triunfador. Él siempre va a vencer constantemente a las tinieblas. Así nosotros veamos que en la constitución que tenemos, cuerpo, físico, alma y espíritu, alguien podría decir, no, pero es que un 97 es muchísimo contra un 3%, pero para la sabiduría, para lo real, para la conciencia, eso aquí y ahora va a empezar a ser modificado. El Cristo secreto es el Señor de la gran rebelión, rechazado por muchísimas religiones, sacerdotes, todos estos intelectuales, los ancianos. Los escribas del templo siempre estuvieron en función de observar cada movimiento porque no les convenía alguien que tuviera esa fuerza de revolucionar no solamente a sí mismo, sino a un pueblo completo con sus enseñanzas, con sus parábolas. Los sacerdotes le odiaban, es decir, no le comprenden. Quieren que el Cristo, quieren que un ser completamente despierto y consciente esté funcionando es con sus conceptos, con sus teorías, que viva exclusivamente en el tiempo, de acuerdo a todos sus dogmas y que venga también a tiranizar a todo un pueblo, a toda una sociedad, a toda la humanidad. Los ancianos, es decir, todos esos moradores de tierra, las personas que se consideran buenos dueños de casa porque no dicen mentiras, las personas juiciosas, no, pero yo no hago nada malo, no robo, no mato, no le quité la mujer a nadie. Pero recordemos lo que nosotros veíamos en la conferencia del país psicológico y es que hay mucha maldad en los virtuosos y hay mucha virtud en los malvados. Es decir, que cuando nosotros no vemos la oportunidad de querer cambiar algo dentro de nosotros, sino consideramos que somos muy buenos, pues estamos sujetos a todo este selecto grupo de buenos dueños de casa, gente juiciosa, la gente que de experiencia que aborrece algo revolucionario para nosotros mismos. Al Logos, al Cristo Rojo siempre ha sido rechazado en diferentes culturas, siempre se ha ido en contra de sus enseñanzas, de sus procesos de, digamos, de impartir un conocimiento, siempre se va a considerar como algo herético, como algo que está equivocado, algo hasta incluso del mismo demonio, porque esos son los conceptos que tenemos por nuestra religión. Entonces, porque este sale del mundo de sus hábitos y costumbres anticuadas, reaccionarias y petrificadas en los ayeres, por eso lo vemos como algo que no está bien, que va en contra
de lo que nosotros normalmente pensamos por nuestra crianza, por la sociedad, por la religión, por todos los conceptos y teorías que tenemos. De por sí, en el drama cósmico, en la vida del Maestro Jesús, a él uno de los juicios que le hicieron fue por blasfemia, pues, como estaba diciendo Meli. Hasta lo ponen como un hereje, como blasfemia, como que está en contra de la divinidad, cuando pues no es así. Claro que sí, alguien que viene a cambiar absolutamente todo. Los escribas del templo, los bribones del intelecto, aborrecen al Cristo también porque esta es la antítesis del anticristo. Es el enemigo declarado de todo ese mundo de teorías universitarias que tanto abundan en los mercados de cuerpos y de almas. Uno se da cuenta en cualquier parte en el Internet podemos observar tantos conceptos, tantas sectas que no, mire, usted cree acá, usted por tener este libro ya leerlo, entonces ya está despierto, vamos a entrar a una evolución, vamos a trascender de la conciencia, cuando realmente lo que nosotros debemos hacer son los tres factores que el mismo Cristo nos enseñó. Aprender a negarnos a nosotros mismos, a tomar esa cruz que cada vez más se va volviendo pesada y a seguir el camino del Cristo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos esos tres traidores, sí, bueno, que lo estábamos viendo en forma simbólica y está exteriormente y también interiormente, odian mortalmente a ese Cristo secreto. Le conducen a la muerte dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? No lo dejan surgir, no lo dejan avanzar, no lo dejan apoyar esa obra, ¿sí? Y es lo que sucede dentro de nuestra propia psicología y no nos damos cuenta. Veamos, por ejemplo, así rápidamente, Judas como demonio del deseo, él cambia siempre al Señor por 30 monedas de plata. ¿Cuáles son esas 30 monedas de plata? Esas 30 monedas de plata son esos placeres y deseos que se piensan que es que la vida es para vivirla, entonces vamos a mirar entre licores, entre dineros, entre fama, entre vanidades, bueno, entre cada una de estas cosas, fornicaciones, adulterios. Así es. Judas representa eso. En el drama cósmico vemos cómo lo traicionó. Dentro de nosotros está también ese Judas y es lo que decía Camilo ahorita. Todos esos famas, todo eso de querer tener poder, la fornicación, todas esas cosas están representando nuestros placeres. Viene también Pilatos, que está dentro de nosotros mismos y está muy relacionado con nuestra mente. ¿Qué hace Pilatos? Pilatos siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, se justifica ante los demás, ante sí mismo, busca evasivas, escapatorias para eludir sus propias responsabilidades y esa es nuestra mente. Si nosotros vemos cuando estamos en el proceso de reflexión, siempre vamos a justificarnos. No, pero no lo hice por malo, no, pero yo no sabía, no, pero pues es que yo lo hago por amor, yo lo hago por tal cosa. Nunca vamos a aceptar la verdad, nunca vamos a aceptar nada y esto hace que no podamos extraer la sabiduría. Y está también Caifás, que está relacionado con la mala voluntad, con nuestras obras también, que está traicionando incesantemente al Señor interno, a ese Cristo, a esa parte dentro de nosotros. Digamos que al Cristo, el Cristo, me bloqueé ahí, le da como ese báculo para pastorear las ovejas, es decir, que le da la oportunidad de enseñarle a los demás, pero este qué hace? Este, sin embargo, se dedica a convertir el altar en un lecho de placeres, a cobrar los sacramentos, a prostituir la religión, fornica incesantemente, adultera, vende todo, todo se cobra dentro de las religiones. Entonces ahí nos damos cuenta cómo esta fuerza traiciona al Cristo interno de cada uno de nosotros. Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al adorable Señor íntimo sin compasión alguna, tal cual como lo vimos en el drama cósmico, en las películas que hemos visto en Semana Santa, que uno dice, uy, no, pobrecito, cómo le pegan de duro, cómo lo escupen, cómo así mismo hacemos nosotros cada vez que dejamos manifestar a estos tres traidores. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la final Pilatos llega y le pone la corona de espinas en las sienes, los malvados defectos vienen y lo flagelan, le insultan, lo maldicen, en cada uno de esos espacios psicológicos en los cuales se está desarrollando la obra y el Cristo está empezando a hacer las cosas sin ningún tipo de compasión. Bien, entonces ahora sí vamos a explicar un poquito más profundo estas tres partes que componen al yo de la traición. ¿M? Que, vamos a decirlo, está dentro de todo el ego. Veamos a Judas. Judas como demonio del deseo, él es enemigo de la naturaleza
¿Por qué? Porque él representa todos nuestros propios deseos, tentaciones, fascinaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Veamos entonces un poquito más acerca de este traidor. El deseo lo vimos desde el tema número 28 como fuente de toda fuerza. Sí, bueno, desde antes del tema número 28, entendíamos que el deseo era fuente de toda fuerza, que el deseo es un fuego que anima, es un fuego que impulsa a hacer diferentes cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si ese deseo, si ese fuego está hacia las diferentes cuestiones del ego, entonces, pues, ¿qué va a hacer? Nos vuelve esclavos de eso y nos alejamos de la conciencia, nos volvemos, entonces, bueno, unas marionetas para el ego y estamos atrapando y perdiendo ese fuego. ¿Por qué? Porque estamos volviéndonos esclavos, ¿sí? Ahí es cuando decimos que que para vencer la tentación, pues vamos a no ser permisivos con cada uno de esos deseos que salen, pedir entonces muy fuerte, eliminar, ¿sí? Cambiar, entonces darle la vuelta, ya no volver esclavos, sino coger esa fuerza del deseo para sí mismos. Eso es una forma consciente que vamos a decir, si nos negamos a cada uno de nuestros deseos, liberaremos ese fuego que está oculto en él o nos hacemos dueños de la fuerza. Entonces, cualquier persona que en un momento en que tenga un impulso de ira, de lujuria o de lo que sea, de cualquier defecto, si en ese impulso logra tener la fuerza para pedir muerte, en ese momento ustedes piden muerte, elimíname este sentimiento y frenan de una vez y le dan la vuelta y se adueñan de ese deseo, ustedes van a sentir una fuerza que van a sentir que ustedes pueden con cualquier otro defecto, se sienten tan poderosos porque así como lo decía Platón, si el mayor triunfo es sobre nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si no, si nos volvemos esclavos del deseo, entonces es cuando es el simbolismo de que Judas vende al Cristo por 30 monedas de plata. Quiere decir, le damos una patada a la conciencia, si no dejamos que esa fuerza de la conciencia, que es la que va a impulsar todo, se genere, sí, y se manifieste, sino que entonces en un punto vamos y simplemente dejamos atrapar ese fuego. Cuando aprendamos a negarnos a nosotros mismos de forma cada vez más consciente. Ojo, es muy valioso que en un momento digamos no más, ¿sí? Pero más valioso aún que dijéramos no más y que fuera un proceso consciente y que después lo fortaleciéramos con la reflexión, con la meditación y con esas cositas, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a rescatar y adueñarnos de esa fuerza que está oculta dentro de cada deseo. Pero cuando nosotros no nos sabemos negar a sí mismos, cuando siempre viene cualquier cosa y nos tumba y allá resultamos, bueno, entonces nos tornamos personas muy reaccionarias en todo sentido, no solamente exteriormente. Uno puede ser reaccionario interiormente. Uno puede no decir nada, pero estar desequilibrado interiormente, emocional, mental. Y entonces no solamente estamos hablando de las cuestiones exteriores, sino estamos hablando de, en todo sentido, cómo nos entregamos diariamente a todos sus deseos en el diario vivir. Quiere decir que vamos a aprender a combatir este traidor. Porque es importante cada uno de estos traidores vencerlos, porque es que así es que vamos a poder avanzar en esta gran obra, o si no, no empezamos el serio trabajo interior, o dijéramos, ya lo explicamos en el tema número 25, el trabajo esotérico, ¿sí? ¿Qué es lo que decía este gran evangelio de Judas? Él decía, dichoso aquel que ve en mi luz, la luz de mi maestro. Quiere decir que nosotros podemos rescatar de cada deseo una sabiduría y una fuerza que es la fuerza y la sabiduría de la negación de ese Cristo interior, ¿sí? De lo que puede llegar a ser esa parte de la conciencia para hacer la voluntad del Padre interno. Entonces, ahí hay una gran, gran sabiduría que estaba en el Evangelio de Judas, bueno, está en el Evangelio de Judas y cada uno lo puede reflexionar y lo puede entonces cada vez más profundizar. Es decir, que dichoso aquel que ve en el deseo al Cristo. Si nosotros a través de los deseos de pelear, de decir mentiras, de adulterar, de fornicar, mejor dicho, de parrandear en exceso, todas esas cosas de la lujuria, del orgullo, de la envidia, si en cada uno de esos deseos nosotros no vemos la oportunidad de rescatar esa fuerza del Cristo, pues cuando vamos a poder desarrollarlo completamente. Por eso se dice que dichoso aquel que ve en el deseo al Cristo, porque el deseo es el fuego.
y ese deseo es la fuente de toda fuerza. Si nosotros nos negamos a ese deseo, entonces empezamos a rescatar, ahí es donde vemos la oportunidad de liberar esa luz del Maestro del Cristo Jesús. Generalmente nosotros sucumbimos ante la tentación, nos volvemos esclavos del deseo, pero si viéramos ahí, venga, aquí voy a rescatar a mi conciencia, aquí voy a Mm, rescatar esa parte de la conciencia que es el Cristo, pues sería maravilloso y lograr hacerlo, ¿no? Cuando uno ve en el deseo al fuego, al Cristo lo rescata. Cuando no lo ve, lo pierde de instante en instante. Nosotros más adelante, Meli nos va a dar un tema, una conferencia que es el tema de Semana Santa, y vamos a entender que nosotros todo el tiempo estamos, bueno, porque hay un simbolismo detrás de eso, nosotros todo el tiempo estamos perdiendo esa oportunidad de avanzar, esa oportunidad de rescatar esa parte de la conciencia. El deseo es fuego y muriendo de instante en instante lo rescatamos como también voluntad. Entonces aquí es, este se va a relacionar para vencer a otro traidor, que es el de la mala voluntad. Se dice que Judas o el deseo es el enemigo de la naturaleza. Bueno, lo dijimos, pero no lo explicamos. ¿Por qué es el enemigo de la naturaleza? Veamos que este deseo egoico, porque ahí estaba, por ejemplo, el deseo de fornicación, no nos va a permitir una creación superior, una creación dentro de sí mismos. Ya lo veíamos en el tema anterior a este, llamado diversos tipos de yoes lujuriosos. Cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos, vamos a empezar en el día a día, de instante en instante, a equilibrar uno a uno nuestros centros y entonces todo ese amor que se rescata en el día, toda esa luz, toda esa voluntad y demás, bueno, todo ese fuego que se está rescatando de cada uno de los deseos va a estar sumando y va a estar cayendo a la energía creadora. ¿Para qué? Para que esa energía entonces esté con el nivel que debe estar de conciencia y pueda dar frutos. Quiere decir que va a ayudar al trabajo del nacimiento interior, el nacimiento espiritual. La energía creadora del espíritu va entonces a cristalizar esos cuerpos existenciales, pero esa energía tiene que tener un trabajo, ¿sí? Y es el trabajo del día que va a ayudar a que caiga cada una de esas chispitas de conciencia liberadas para la creación. ¿No? De esa forma, entonces vamos a decir, ¿cómo se le vence a este demonio del deseo? A este demonio del deseo se le vence negándose a sí mismo. Y recordemos que hay dos frentes para negarnos a sí mismos. Uno, en que vamos a fuerza, vamos a decir no, y luego la idea es fortalecerlo cada vez con más conciencia hasta que ya cuando digamos no, ya sea producto de una plena vigilia o producto de varias comprensiones. ¿No? y no de la represión. Ujú. Hay personas que dicen, no, yo ya no volví a tomar, pero pues no ha estudiado ese defecto, hay que sacarle la sabiduría. Ese sería el objetivo. Vamos a ver ahora a Pilatos, que es el segundo demonio, y este está muy relacionado con la mente. Se conoce como el demonio de la mente porque siempre nos está enemistando con la oportunidad de sacar la sabiduría. Es decir, que ese demonio de la mente es enemigo de la sabiduría y representa todas nuestras disculpas, justificaciones, evasivas, escapatorias, a través de las cuales nosotros qué vamos a continuar siendo los mismos. Si no aprendemos a liberar el deseo, pues Judas, esa parte del traidor dentro de nosotros mismos, no nos va a dejar nunca equilibrar los centros, nunca nos va a dejar morir, pero si le seguimos dando paso a Pilatos, a nuestra mente fraccionada en todas estas justificaciones, evasivas, disculpas, pues nunca vamos a sacar tampoco la sabiduría. La sabiduría viene con la muerte psicológica, con la reflexión, pero si nosotros en una reflexión terminamos diciendo, no, yo estoy bien, yo tengo la razón de todo, definitivamente el que erró fue fulano o sutano, pues ahí estamos siempre justificándonos y nunca vamos a poder cambiar. ¿Qué es lavarse las manos? Como nosotros siempre nos lavamos las manos ante cualquier problema, ante cualquier situación, porque no queremos aceptar la responsabilidad, no queremos aceptar que fallamos en un proceso o tal vez, por ejemplo, estudiando los defectos de la lujuria, podemos decir, no, pero todo el mundo lo hace, ahí hay una justificación. No, pero pues yo estaba muy joven, no, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie. No, se está haciendo daño a sí mismo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Nos identificamos con cualquier situación, con el problema, no sabemos sacarle el provecho a cualquier evento. Entonces, si alguien nos cae mal,
lo que nosotros optamos normalmente es, no, no le vuelvo a hablar a esta persona o no la vuelvo a saludar o definitivamente no me sirve para poder observarme a mí, es una mal elemento. Ahí estamos quitándole la posibilidad a poder conocernos a nosotros mismos. Bien lo veíamos en el por qué juzgamos a los demás, que cuando no entendemos algo de alguien es porque descansa en nuestra propia psiquis, es decir, que no nos estamos dando esa oportunidad de reconocer que hay algo en nuestro mundo interior que no aceptamos, pero que tampoco queremos trabajar. Siempre hallamos disculpas para no trabajar, para no hacer las cosas, para no eliminar los defectos. Ay, no, pero es que eso del defecto de la ira, no, eso es muy difícil de trabajar. Lo normal de ser humano es tener ira. Lo normal es el instinto de reaccionar, de pelear, de querer humillar, no, pero eso es muy humano. Dice uno, ¿no? Yo todavía soy muy humano, entonces todavía tengo derecho a sentir envidia o orgullo o rabia o pereza. He trabajado mucho, entonces voy a descansar porque es que me lo merezco. Ahí podemos ver las diferentes justificaciones y lavados de manos que tiene este defecto. Estudiemos un poco más este demonio de la mente y siempre nos va a encontrar una salida, una evasiva, una justificación para seguir siendo los mismos. Empezamos nosotros entonces a crear como un centro de gravedad en nuestro trabajo interior y probablemente ya llevamos unos 15 días juiciosos, unos 20 días, un mes, pero ¿qué sucede con este? Oiga, ya está como haciendo ganas de ir a vacaciones, de hacer esto, hagamos una pausa, mire que usted levantándose temprano, o mire que ya ha comprendido muchos defectos, hagamos una pausa, hagamos tal cosa, hagamos... ¿Qué es eso? Es una salida. Cuando vamos a trabajar un defecto, sea el que sea, hasta en la parte astral también nos van a probar si queremos eliminar este defecto. Y allí va a aparecer muchos aspectos relacionados con ese defecto que nos va mejor dicho, a mirar cómo nos mete en un laberinto para no poder darle esa estocada final al defecto. Y ahí es cuando nosotros perdemos las pruebas. Se está trabajando ira, viene una prueba, nos identificamos, nos justificamos y ¿qué sucede? Pues que no damos la opción de poder cambiar y de poder eliminar ese defecto. Veamos que a la mente le corresponde como tal el papel de juzgar, pero juzgar a nuestros defectos, juzgarnos a nosotros mismos. Nuestra mente egoica se dedica a juzgar externamente, mire cómo es esta persona, mire cómo se viste este, mire cómo habla, mire allí, mire allá, pero eso hace que perdamos el juicio crítico y que no podamos entrar en ese proceso de enjuiciarnos a través de la reflexión. No cumple el trabajo. Es decir, que mientras viva identificada con todos los procesos subjetivos, nunca vamos a poder ser personas reflexivas, personas a comprender, a mirar cómo sale la sabiduría, porque es que así se extrae la sabiduría. Si queremos morir psicológicamente, realmente tenemos que dejar de justificarnos. Con esto no estoy diciendo entonces, no, que vamos entonces que Ah, vamos a aceptar todo y que no, si usted tiene la razón, yo soy malo, sí, no, yo soy así, no. Con esto lo que estoy diciendo es que nosotros miremos hasta dónde tenemos la responsabilidad, observemos nuestras propias acciones, nuestras propias palabras, todas esas obras que hacen que nosotros no podamos ser diferentes, que podamos cambiar. Tenemos que juzgarnos despiadadamente. En ese proceso de meditación reflexiva que cada uno de nosotros hace en algún momento de su día, ahí vamos a juzgar a nuestros defectos. Recordemos poder desdoblarnos en observador y en observado, es decir, que la conciencia va a estar juzgando cada uno de esos elementos, poder verlos como en una película y ver, uy, yo dije esto, claro, yo hablé de esta forma, yo hice este comentario despectivo con toda la intención de hacer sentir mal a esta persona y como dice Juan Camilo, madre mía, quítame este defecto, elimíname esto con las ganas de querer desintegrarlo, porque si estamos haciendo un proceso de meditación y ahí hasta nos da risa, ay, sí, tan chistoso yo lo que dije o cómo hice sentir a esta persona, pues ahí realmente estamos buscando las evasivas. No debemos aceptar escapatorias cuando estemos en ese proceso de meditación, de reflexión. Observemos la mente. La mente va a empezar a decir, sí, yo sé que esto es malo, pero bueno, yo ya soy consciente y lo voy a hacer conscientemente. No, no podemos aceptar ninguna escapatoria. Es que esta persona siempre que viene habla muy duro y pues yo tampoco tengo por qué aguantarme eso. Yo voy a seguir siendo, no, son escapatorias que no.
Acá vamos a ver algo y es que ¿quién es el que quiere cambiar realmente? ¿La otra persona o nosotros mismos? Si nosotros no tomamos esa premisa como con un objetivo de decir, bueno, yo quiero un cambio, voy a tratar de transformar esas reacciones mías, pues ahí siempre vamos a estar evadiendo, no vamos a poder desenvolvernos correctamente en ese trabajo interior. Propósito. Exactamente, el propósito diario que nosotros debemos tener. Debemos quitarle el pasto al burro. ¿Cuál es el pasto? Todo ese alimento, todos esos pensamientos, preocupaciones, teorías, todo con lo que se alimenta nuestra mente. El burro en el mundo astral, en el mundo de los sueños, internamente representa la mente. Entonces la mente es así, absolutamente terca, torpe, encerrada en sus conceptos, en sus teorías. No debemos alimentar los defectos del intelecto, debemos acabar con todos los conceptos para ir integrando la mente. Nuestra mente está muy fraccionada por todos los defectos, cada defecto tiene un concepto diferente. Veamos que la lujuria tiene muchos conceptos equivocados, la envidia también, la ira. Un concepto de la ira es que no, tengo que ser iracundo porque si no me la montan, yo tengo que hacerme respetar. Esa es la forma en que a mí me defiende mi defecto a mí, ¿no? Es que si yo aquí no hablo duro, entonces me la van a montar o van a pensar que soy un tonto o una tonta, entonces no, yo tengo que ser de mal genio. Todos esos conceptos debemos equivocarlos, debemos acabarlos, perdón. A este demonio, a este defecto, a esta parte de la mente, es el enemigo de la sabiduría porque no nos va a dejar morir en sí mismos. Si la sabiduría llega con la muerte y si no morimos, si no aprendemos a reflexionar, a juzgarnos despiadadamente a nuestros defectos, pues entonces ¿cómo va a venir esa sabiduría a nosotros? Nunca va a venir. Este demonio impide la muerte psicológica en todas sus formas, en todos sus procesos, sea en marcha, sea reflexiva, hasta incluso la misma muerte en la cruz, siempre va a echarle la culpa a los demás. No, yo soy bueno, los demás son los malos, yo soy el pobrecito, la víctima, los demás siempre quieren hacerme daño. En lugar de juzgar las acciones de los demás, debemos aprender a juzgarnos a nosotros mismos, observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras obras, porque de la calidad de emociones y pensamientos es la calidad de nuestras palabras y obras. Siempre va a encontrar miles de justificaciones para no dejarnos hacer, para no dejar manifestar a nuestro ser o a nuestra conciencia. Encuentra todas las justificaciones para que sigamos haciendo las cosas del ego y no de la personalidad. Como hablaba ahorita, vamos a hacer un proceso de meditación. Uy, no, pero está haciendo frío, yo no he dormido, no tengo hambre. Primero hagamos esto y ahí sí sacamos el tiempito para ir a estudiar ese defecto. Y ya habiendo hecho todo, no, ya está tarde, más bien mañana y pasado y el otro mes y el otro año y hasta que yo tenga esto, entonces me meto de lleno al trabajo psicológico y hasta que yo tenga mi pareja, entonces ahí vamos a estar siempre justificándonos en diferentes cosas y nunca vamos a poder sacar la sabiduría y extraerla. A este demonio se le vence no justificándonos y juzgándonos despiadadamente, juzgando a este diablito que siempre están rondando en nuestra alma, en nuestra energía, que siempre nos está queriendo llevar al error. Así vamos a vencerlo. Entonces no nos vamos a justificar y vamos a juzgar a ese defecto. Observador y observado. Hay algo muy curioso y es que antes de seguir con el último, em, la mente es muy orgullosa y decíamos que este defecto está en contra de la sabiduría, ¿no? Decimos que este está en contra de la sabiduría y la mente es orgullosa. Ah, entonces por eso es que se dice que la humildad Uh -huh. es el principio para llegar a adquirir la sabiduría. Y hay una frase muy curiosa para también reflexionar que dice en un punto, pues nosotros tenemos es que corregirnos a sí mismos. Entonces, en ese sentido voy a decirlo y lo vamos a reflexionar, ¿sí? Corrige al ignorante, al orgulloso, ¿sí? Y te harás tu enemigo. Si corrige al sabio y lo harás más sabio, pero aquí la idea es dentro de sí Uh -huh. mismos, ¿no? Corregir cada uno de nuestros defectos. Esa mente torpe. Exacto. Entonces, esa mente ignorante, que al fin y al cabo hay mucha ignorancia. Listo. Ahora sí vamos a seguir con Caifás, que es el último. Vamos a ver que Caifás, siendo el demonio de la mala voluntad, también es el enemigo de la verdad. Representa todas nuestras palabras, obras, omisiones en cada una de las cosas que hemos hecho, o sea, en el terreno de los hechos. Promete y no cumple lo que promete, le da lo mismo hacer o no hacer, si pudiendo hacer, no hace. Entonces, vamos a mirar cómo es que
estas partes se mueven dentro de lo que no hemos hecho para los tres factores, lo que no hemos hecho para nuestra conciencia. Malgasta el tiempo en cosas ociosas que no tienen la menor importancia, no nos deja practicar nada. Si quiere autorrealizarse sin trabajar, entonces viene con un proceso hasta que va con la mente y es el fanatismo y la mitomanía. ¿M? Vamos a ver entonces algunos detallitos, porque recordemos que estos tres componen todo el ego, ¿sí? Y estos tres entonces también tienen unos detallitos, vamos a verlos entonces cómo se mueven. Mala voluntad para establecer disciplina de trabajo, por ejemplo. Ah, muchas gracias. Mala voluntad para cumplir horarios, mala voluntad para comprobar lo que es el conocimiento objetivo, mala voluntad para levantarse, hacer las prácticas, investigar, una mala voluntad para foguearnos, mala voluntad para sacrificarnos por la humanidad. Entonces aquí es donde vamos a decir, veamos cómo este aspecto verdaderamente está truncando cada una de las obras que podemos desarrollar. O sea, no es que no podamos, sino que viene esa mala voluntad y no nos deja empezar, no nos deja lanzarnos. Hay mala voluntad para concentrarnos, si estuviéramos buscando la concentración, nos estaríamos autoobservando. Entonces hay mala voluntad para autoobservarnos, hay mala voluntad para hacer prácticas de buscar estar conscientes, como es el saltico, que fue el tema 37. Hay una mala voluntad para pedir muerte. Miren que a veces hasta se puede estar autoobservando a la persona en un punto sin lograr como tal, así bien fuerte el desdoblamiento psicológico. Alcanza a ver los defectos que pasan y dicen, sí, no, yo estoy viendo esto, digamos de ira. Sí, nuestros pensamientos no son correctos, son iracundos, pero no, no quiero pedir muerte. Ay, hay una mala voluntad. Acá hay algo que también quiero comentarles, y es que fruto de todo deseo frustrado, bueno, la ira tiene cuatro epicentros, pero quiero comentarles, por ejemplo, lo relacionado con el deseo. Todo deseo frustrado, entonces, genera ira. Y después de la ira siempre va a quedar una mala voluntad, ¿sí? Y la mala voluntad, entonces, por ejemplo, ahí la vamos a ver en no pedir muerte y en no hacer muchas cosas hasta con la persona y demás. Mala voluntad para nacer espiritualmente, para buscar la castidad, mala voluntad para la meditación, para la práctica de derviches, para la transmutación de fuerzas cósmicas, mala voluntad para que pedirle a la conciencia, al Padre, que haga un traslado de fondos, mala voluntad para negociar con los señores de la ley algún karma que tengamos pendiente. Hay una mala voluntad, entonces tal vez no, que es que yo estoy muy cansado, no, pues mañana hago la práctica de desdoblamiento, hoy no, no es que cuando esté menos cansado, la hago más bien en el día, mala voluntad para desdoblarnos. En un punto sabemos que tenemos algo que resolver, pero no, yo no reflexiono, yo prefiero más bien distraerme con esto otro. Entonces, mala voluntad para reflexionar, para las retrospecciones, para comprender cada uno de nuestros defectos. Hay mala voluntad también para generar las invitaciones a las demás personas. Ah, no, este no tiene ni anhelo espiritual, eso para qué lo invito. O esta persona, no, eso va a decir que soy loco, nah, entonces le coge mala voluntad. Entonces vamos a ver que hay muchas omisiones dentro de la mala voluntad. Conversaciones ociosas. Ah, para eso sí hay muy buena voluntad, para ver televisión o para meternos a vernos una, vea que inclusive hay una muy buena voluntad para adelantar muchas cosas, ¿sí? Una persona puede en un momento sacar tiempo para verse toda una serie completa, ¿sí? Bueno, ver televisión, trabajo subjetivo, hay una muy buena voluntad para fornicar junto con un grande deseo y unas justificaciones que ya pasaron antes, ¿no? Hay muy buena voluntad para adulterar en muchos sentidos, como lo estábamos viendo en el tema de ayer, y bueno, se seguirá reflexionando. Hay buena voluntad para andar distraídos, para las parrandas, para dormir, descansar, darle gusto a los deseos. Bueno, hay muy buena voluntad para muchas cosas. Hay mala voluntad para establecer nuestras diferentes disciplinas de trabajo, para comprobar, bueno, esto ya nosotros lo comentamos. Entonces quiere decir, hay una gran mala voluntad para todo lo de la conciencia y hay una muy buena voluntad para el ego. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo el tiempo estamos traicionando nuestra conciencia con estos tres grandes traidores. Veamos ahora algo que debe tenerse muy en cuenta, ¿sí? Esto tiene que quedar y para reflexión y para tenerlo siempre todas nosotros. Hay diferentes traiciones a la obra, traiciones al ser que ya están generando un nivel de delictuosidad más grave. Veamos, la primera traición es cuando mezclamos el conocimiento con cosas pseudoesotéricas. Ya lo veamos en el tema número 25, se forma esa tercera fuerza y ya inclusive ni siquiera se va a poder avanzar. También cuando nos identificamos con las cosas del mundo y pudiendo desarrollar un trabajo interior,
le damos una, como digo yo, le damos una patada a la conciencia y entonces ya nos metemos al materialismo, a los placeres, a los deseos, lo que sea. Cuando abandonamos el trabajo interior real, el trabajo esotérico, cuando ya sabiendo el valor de la energía creadora, cuando sabiendo muchas de esas cosas valiosas, fornicamos voluntariamente. Esa es otra gran traición a la obra. Veamos otra traición al ser y a la obra. Teniendo la castidad, quiere decir teniendo el fuego sagrado ya en la columna vertebral, habiendo empezado la creación de cada uno de los vehículos, traicionamos al ser tomando otra pareja que no nos ha asignado el ser. Quiere decir, como el fuego sagrado es una representación del amor, es una representación de lo que se ha creado en pareja, es hasta una representación con la Madre Divina, estamos traicionando a la Madre Divina tomando otra pareja. Entonces es algo muy delicado. Siempre que hay un cambio de pareja, la idea sería que el ser nos guiara, siempre. Eso sería pues, lo mejor. Cuando nosotros no cumplimos con el juramento de avanzar en nuestra obra, de hacer el esfuerzo, de esforzarnos por el avance. Y hay otra gran traición a la obra, que es en la escogencia de los caminos, en la cuarta de mayores, cuando se va a pasar a la quinta de mayores, pues ahí se traiciona al Padre, no se va a dar nacimiento al Cristo, no va a hacerse la voluntad del ser, porque ¿qué? Se escoge el camino de la espiral. ¿No? Entonces aquí nosotros podemos ver que de los tres demonios, Caifás es el peor, es el enemigo de la verdad. Y nosotros vemos que la verdad, lo real es nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Es decir, que entonces podemos definirlo como enemigo de nuestro ser. Caifás es ese enemigo de nuestro ser que no quiere permitirnos tener una buena voluntad para lo que ahorita comentaba Camilo, para todo nuestro trabajo interior, es el enemigo del Cristo y lo quiere impedir a cualquier precio. Recordemos en el drama cósmico, estos tres aspectos, estos tres personajes siempre representaron y obstaculizaron de cualquier forma el progreso, las enseñanzas del Cristo Jesús, así mismo va a pasar en nuestro mundo interior. A este demonio, ¿cómo se le va a vencer? Sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Así sepamos que es muy doloroso empezar a negarnos a nosotros mismos, que es muy doloroso empezar a quitarle tiempo a la personalidad, a las cosas de nuestros defectos y empezar a transformar ese tiempo, ese espacio para las disciplinas, para trabajar en nuestro ser, en nosotros mismos, vamos a tener que hacerlo. Y es un padecimiento también, pero vamos a padecerlo de una forma voluntaria, de una forma consciente. Ahí sí diciendo, soy consciente que me cuesta, pero lo voy a hacer porque primero está mi desarrollo interior y ese proceso, el objetivo que vinimos a este planeta y es autorrealizarnos. Busquemos estos tres traidores dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nuestros actos del diario vivir. Ahí vamos a ver grandes cosas, grandes oportunidades de descubrirnos más y mejor a nosotros en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos, en la forma en que reaccionamos. Ahí vamos a poder ver. Y recordemos que a todos los yoes se les va a juzgar por traición. Cada una de la existencia de los defectos psicológicos es una traición a nuestra propia conciencia. Ellos se formaron con todo el proceso de la fornicación, cuando extraímos nuestra simiente, se creó todo el ego, todos nuestros defectos psicológicos y a través de los diferentes siglos hemos ido robusteciéndolos con el alimento que nosotros les damos diariamente. Es decir, que a estos, en la parte interna, cuando nosotros los vamos a eliminar, se les va a juzgar por traición, porque cada uno de ellos tiene esa fuerza opuesta a lo que son las virtudes. Si hay un pacto que no se cumple, hay traición. Y el primer pacto que nosotros hicimos con nuestro propio ser antes de venir a este plano es lograr ese objetivo del triunfo, de la autorrealización, de volver allí con ese 100% de conciencia despierta, plena y autoconsciente. Y, ya aparte de la conferencia, algo para que cada uno pues vea lo fuerte y lo delictuoso que es esto. Es tan tremendo diferentes niveles de traición que se procesan en nuestra humanidad que inclusive la ley divina tiene para unas formas de traición algo denominado que lo vuelven casa vacía. Quiere decir que le quitan esa parte del alma y lo mandan de una vez para la involución. ¿Sí? Eso lo vamos a profundizar en fase B, pero es muy valioso que nosotros reflexionemos en que la traición tiene diferentes niveles y hay unas cosas que son bastante fuertes y perjudiciales
para nosotros mismos. Listo, para recibir el audio de este tema, el PDF de este tema, ingresar al grupo de WhatsApp. Las diferentes tutorías nos pueden escribir a este número que aparece en pantalla de WhatsApp. Lo mismo los invitamos a que sigan participando, a que le den me gusta y seguir a la página para que estén pendientes de cada una de las transmisiones de estos temas y de las conferencias. También los invitamos al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo Fusagasugá y alrededores para que se adelanten de cada uno de los temas y pues tengan acceso en esa otra plataforma. Listo, ¿cuál es la próxima conferencia? La próxima conferencia es ¿qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Muy valioso, ¿para qué? Para, bueno, para empezar a derrotar esas diferentes formas de fracaso y generar diferentes triunfos con unas pistas muy valiosas para llevar a la práctica. Listo, ahora sí vamos a ver qué inquietudes se generaron. Muchas gracias.